Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Miguel Salazar, presidente de Copei. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y de verdad pues quiero aprovechar antes de que comencemos esta entrevista para desde aquí brindar mi solidaridad al gobernador del estado Nueva Esparta, al exgobernador Alfredo Díaz y a su familia por la difícil situación que están atravesando. Alfredo Díaz y yo hemos sido adversarios políticos por más de 30 años, él en Acción Democrática y yo en la Democracia Cristiana de Venezuela. E instamos a las autoridades, al fiscal general, a revisar bien su caso. Lo conocemos profundamente, lo sabemos del talante democrático de Alfredo, sabemos que sus herramientas políticas han sido siempre el verbo, la disposición, fue concejal, alcalde, gobernador del estado de Nueva Esparta y solicitamos que se haga una investigación y que nos permita esclarecer el motivo de su detención. Desde el pasado 11 de noviembre, los habitantes del estado de Nueva Esparta sufrieron una serie de cortes en el suministro eléctrico prolongados, algunos de más de 8 horas e incluso hasta más de 20 horas. A partir del viernes 22 de noviembre, en horas de la noche, se comenzó a experimentar una leve mejoría. Fueron 12 días casi de una situación muy angustiante para los habitantes de esa entidad. ¿Cuál es la situación en materia de energía en el estado de Nueva Esparta? Tenemos conocimiento que en estos momentos se ha recuperado gran parte de la energía en el estado de Nueva Esparta, se han ido solucionando los problemas, pero es importante señalar que esta es la cuarta vez que se sucede esta situación en el estado de Nueva Esparta. En el año 1998 fue construida la planta termoeléctrica Luisa Cáceres Arizmendi con 300 megavatios, que iba a generar 300 megavatios, lamentablemente no han transcurrido 26 años y no ha logrado alcanzar su tope máximo. Posteriormente, en el año 2009, fue construida la Juan Bautista Arizmendi para una producción de 700, casi 750 megavatios y nada más lograron arrancar 85 megavatios. Igualmente, el cable submarino que fue colocado para que alimentara con 300 megavatios, una capacidad instalada de 300 megavatios, y hoy día el cable submarino le está suministrando al estado de Nueva Esparta escasos 100 megavatios. Esta situación es delicada y yo creo que durante estos últimos 20 años no ha existido, si bien es cierto, han intentado solucionar el problema de energía en el estado de Nueva Esparta, no ha existido esa mancomunidad, esa suma de esfuerzos a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional para abocarse a solucionar definitivamente el problema eléctrico del estado de Nueva Esparta. Hay que hacer grandes inversiones, hay que impulsar el desarrollo de energías sustentables, energías que sean renovables, como es el caso del parque eólico, como es el caso de la energía fotovoltaica, que Fedecámaras ha presentado proyectos para poder tener autonomía energética en el estado de Nueva Esparta y no depender tanto de tierra firme. Si hay un problema en el Guri, perdemos la potencia que viene a través del cable submarino. Si hay un problema de gasoil, no tenemos cómo poner a funcionar las termoeléctricas. Si hay un problema de gas, no tenemos cómo poder funcionar a las termoeléctricas. En ese sentido, es necesario transitar, como bien lo ha expresado Fedecámaras del estado de Nueva Esparta, hacia la generación de energía alternativa. En este caso, hay estudios ya hechos por PDVSA e instamos tanto al ministro como al presidente, al gobernador y a los diferentes alcaldes a crear una mancomunidad de la energía que nos permita a los neoespartanos solucionar definitivamente ese problema tan delicado que tiene hoy día el estado de Nueva Esparta. En ese sentido, una de las propuestas de Fedecámaras es con la constitución de una empresa mixta entre privada y estatal que permita contribuir a solucionar esta situación y también un tanque de almacenamiento que permita darle al estado de Nueva Esparta una autonomía de entre 15 y 30 días. Es correcto, es parte de lo que necesariamente se debe hacer, el parque, el elemento del tanque para tener un combustible de repuesto, pero al mismo tiempo, en el caso del cable submarino, para explicarle el cable submarino transitan 4 cables de 35 kilómetros cada uno. Un cable es para data y los otros 3 cables son cables de energía. Resulta que esos 3 cables de energía soportan 300 megavatios. En Chacopata, lo único que le entra al cable submarino es un solo pelo del cable que se alimenta con 100 megavatios. Los 2 otros
pelos del cable, si se puede especificar, no tienen energía, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay que hacer unos trabajos en la subestación de Chacopata para que la línea de alta tensión que alimenta el cable submarino no sea la de 115, la de 115 kilovoltios, sino sea la de 230. Eso es un elemento. El gasoil es otro elemento. El gas es también tener almacenamiento de gas y generar energía alternativa para lograr la autonomía. Todos esos elementos, no necesariamente tiene que ser uno, todos esos elementos deben ser considerados para solucionar definitivamente el problema eléctrico del Estado de Nueva Esparta. Van 25 años. Al final de la Cuarta República, en el año 98, se entregó la la Luisa Cáceres Arismendi de paquete, con 300 megavatios de capacidad instalada, y en aquella oportunidad solamente se requerían 180 megavatios. Han transcurrido 26 años y esta es la situación. Se construyó una nueva planta termoeléctrica en Tubores, la Juan Bautista Arismendi, se construyó el cable submarino y aún no se han construido ni las instalaciones para generar otro tipo de energía como es la fotovoltaica y la eólica. A otro tema, en materia de política internacional, los Estados Unidos va a implementar la llamada Ley Bolívar. ¿Cuál es su valoración sobre ese instrumento legal? Primero, es una falta de respeto por parte del Congreso de los Estados Unidos utilizar el nombre de la patria del libertador Simón Bolívar en denominar una ley que no es más que seguir, a través de ese instrumento jurídico, seguir imponiendo sanciones al Estado venezolano. Ya sabemos a lo largo de todo este tiempo, y la población que me está escuchando, que las sanciones en nada afectan al gobierno. Las sanciones terminan afectando a toda la población. Durante todo este tiempo, la democracia cristiana se ha opuesto, y los parlamentarios que estamos en el Parlamento desde el año 2020 nos hemos opuesto contundentemente a todo tipo de sanciones que se le apliquen al Estado venezolano. Esa ley no va a resolver absolutamente nada en la situación económica ni la situación política. Tiende a enrarecer más las relaciones políticas con los Estados Unidos. Por supuesto, la reacción del Parlamento es crear una ley con el nombre, una ley, la Libertador Simón Bolívar, que nos permita combatir, es una respuesta que nos permita a nosotros combatir las consecuencias que de una u otra manera pudiera tener esa ley. Y parte de esas consecuencias son ese tipo de solidaridad que tienen algunos actores políticos que están siempre y a lo largo de todo este tiempo han venido solicitando sanciones, a la Comunidad Europea, a todos los países, a los Estados Unidos, sanciones contra el gobierno de Venezuela, porque creen que esa es la manera que políticamente los pueden adversar, y esa no es la vía. Y por supuesto, en ese sentido, el gobierno venezolano y por supuesto la Asamblea Nacional tiene que buscar los mecanismos que nos permitan a nosotros ver cómo le ponemos una raya y un coto a ese tipo de comportamiento antijurídico, antipatriótico, que atenta contra el Estado venezolano. Hay algunos dirigentes de oposición que ven en la ley Libertador Simón Bolívar aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión algunos elementos alarmantes, como la inhabilitación a perpetuidad, la anulación de registros de empresas y, por supuesto, el juicio en ausencia y la condena en ausencia del acusado. Bueno, la ley, como todos saben, está en primera discusión. A partir de aquí se da una discusión permanente. Esa ley tiene que ir a consulta pública, se van a recoger las precisiones que se tengan. En lo particular, estoy en desacuerdo con las inhabilitaciones a perpetuidad. Yo siento que, bueno, que hay un proceso de castigo, y así como hay proceso de castigo, hay proceso de enmienda, y así hay proceso de rectificación. No todo puede ser castigo permanente, un castigo perpetuo. Debe haber una regulación y, por supuesto, eso se va a dar en la medida en que se avance progresivamente en la discusión. En segunda discusión tenemos un articulado previo que se llevó a la Asamblea Nacional. La primera discusión es la exposición de motivos, más o menos cómo está compuesta la ley, y a partir de ahí que comienza la discusión de la ley, ahí veremos y haremos los aportes necesarios y suficientes para que sea una ley que permita defender al Estado venezolano. También en la Asamblea Nacional se está desarrollando la discusión de la reforma a las leyes electorales. ¿Cómo avanza esa discusión? Mira, siento que avanza muy lento. Creo que el Parlamento Nacional ha estado en mora durante los últimos 4 años con esas leyes que necesariamente debieron haberse reformado. Yo hice la propuesta comenzando esta legislatura. ¿Por qué? Porque consideramos que las leyes tienen muchos vericuetos, inclusive hay elementos en que te tienen que normalizar. Hemos venido trabajando durante todo este tiempo, desde
desde que nacieron las leyes electorales, con resoluciones del Consejo Nacional Electoral, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con jurisprudencia que se van creando progresivamente, y no se ha reglamentado una serie de elementos. El tema de la proporcionalidad, el tema del financiamiento de partidos políticos, que es directamente proporcional a la modificación de la Constitución, el tema de los ilícitos electorales que se pueden trabajar. O sea, hay una serie, un compendio de todas estas discusiones que se han venido dando a lo largo de todo este tiempo, pero hoy estamos a 20 días prácticamente, 19, 20 días de que se acabe el periodo parlamentario, y tenemos hasta el 15 de diciembre, que es cuando fenece el periodo parlamentario, para aprobar esas leyes si queremos que esas leyes se hagan efectivas, si queremos que esas leyes sean eficaces. ¿Por qué? Porque es importante señalar que no se puede modificar el año que viene, es el año 2025, es un año electoral, un año en el cual van a haber elecciones a alcaldes, gobernadores, consejos legislativos, concejales y diputados a la Asamblea Nacional. Y el cuerpo de leyes electorales constitucionalmente establece que no se puede modificar ninguna ley 6 meses antes de las elecciones. En ese sentido, estamos montados en diciembre, ya prácticamente con no modificar las leyes, o si pretendemos modificarlas de aquí al 15 de diciembre, las elecciones estarían pautadas para mediados de junio del año que viene. Y ese proceso siento que estamos demorados. Yo insto al Parlamento Nacional de manera tal de que podamos trabajar. No trabajar martes y jueves, sino que todos los días, tenemos 20 días, prácticamente de esos 20 días pudiéramos utilizar 10 días hábiles para acelerar la discusión y la aprobación de las leyes electorales que requieren necesariamente ser adecuadas a la nueva situación y realidad política del país. Y todos estos instrumentos legales, todos estos detalles que se necesitan discutir, ¿cree usted que en 20 días se puedan resolver? Me lo responde al regreso de la pausa comercial. Necesitamos hacer un corte, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Miguel Salazar, presidente de COPEI. Se nos quedaba una pregunta en el aire antes de irnos al corte comercial. Quedan escasos 20 días para llegar a la meta que se propuso el Parlamento Nacional para la discusión de la reforma a las leyes electorales. Son 3 elementos o 3 leyes electorales muy extensas: la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Electoral y también la Ley de Partidos Políticos. ¿Va a haber suficiente tiempo para discutir con detalle todos esos instrumentos? Bueno, sí, la ley ha sido, o sea, desde que terminó las elecciones el 28 de julio, como 15, 20 días después, fue convocada y creada la comisión para el estudio de estas leyes, una comisión especial por parte del presidente y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esta ley no se va a discutir en los próximos 10 días. Ya estas leyes y este conjunto de propuestas fueron discutidas durante los últimos 2 meses. En este proceso tengo conocimiento que se está sistematizando, por supuesto, adecuando, hablando con los consultores jurídicos, tratar de que no colide con una ley, buscando cómo hacer el engranaje, y ese es el trabajo que se viene realizando durante este último tiempo. Esperamos, por supuesto, porque llamo yo a que debemos apurarnos. ¿Por qué? Porque son leyes que cuando van en esas discusiones, primero hay un proceso de primera discusión para la modificación, después hay un proceso de segunda discusión. Todo eso, cada artículo se lee uno por uno, es un trabajo arduo dentro de la Asamblea Nacional, y en esos precisos momentos de discusiones nace algún tipo de situación que hay que corregir de manera sobrevenida. Por eso es que llamo yo a que nos instalemos, permanentemente en la Asamblea Nacional para salir de estas leyes electorales. La discusión se viene dando desde hace más de 2 meses, ya fue consultada públicamente, se han hecho todas las observaciones, todos los partidos políticos hemos tenido reuniones en la Asamblea Nacional y hemos hecho los aportes que creemos y consideramos que pueden ser viables. Por supuesto, hay aportes que van, inclusive que tocan la Constitución. Va a ser difícil complementar porque
modificar la Constitución requiere un mecanismo y un procedimiento totalmente diferente, pero que están previstos que se toquen porque es necesario. No hay que tenerle miedo a ese tipo de modificación de las leyes. En los Estados Unidos ha recibido 27 enmiendas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en particular, que tiene 25 años, apenas ha tenido una sola enmienda, la Constitución anterior tuvo 2 enmiendas, o sea, siempre, y las constituciones deben ir adecuándose las leyes a las situaciones políticas y a las situaciones reales que vivimos los venezolanos en particular. El diputado José Villarroel del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Carabobo declaró la semana pasada que una de las propuestas que estaba sobre la mesa era restringir el derecho del voto de las personas o de los venezolanos que residen fuera del país. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo creo que lejos de restringir, debiéramos buscar y facilitar que todos esos ciudadanos y venezolanos que están en el exterior tengan su documentación, tengan sus pasaportes, puedan estar registrados en todos los consulados del país. A nadie se le puede no permitir participar. ¿Qué es lo que está pasando con los ciudadanos que están fuera del país? Que lamentablemente no se encuentran con pasaporte. ¿Qué tenemos también? Que producto del deterioro de las relaciones diplomáticas con muchos países, no tenemos consulados abiertos, no tenemos embajadas abiertas. ¿Cómo un venezolano que reside en un país donde la embajada, donde no hay consulado, pueda sufragar, pueda votar? Entonces, lejos de restringir, yo creo que es buscarle la solución a la situación que se encuentra ese ciudadano en el extranjero para que pueda ejercer su derecho, no solamente el derecho al voto, para que tenga derecho a todos los que tenemos los nacidos en Venezuela. Hay una revisión de los mecanismos de adjudicación para los organismos deliberantes, esto es la Asamblea Nacional, los consejos municipales, los consejos legislativos, principalmente por el tema de la proporcionalidad. ¿Cómo avanza eso? Sí, eso es parte del compendio de propuestas que se llevaron en estas discusiones, que llevaron las organizaciones con fines políticas a esta comisión. Es ver cómo se evalúa la proporcionalidad. No puede ser posible que en este caso el Parlamento Nacional, teniendo el 60% de los votos, tenga el 90% de los diputados. Debe haber una proporcionalidad, de manera que todos, absolutamente todos los actores políticos, diferentes organizaciones políticas y de la gente que sufraga por el actor político, se sienta representado en ese Parlamento. Ellos lo han entendido, hay que buscar un elemento matemático, hay que ver cómo se trabaja ese tema de manera que haya una mejor representación de todos los factores políticos en el Parlamento Nacional. El exrector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, declaró también la semana pasada que las reformas de las leyes electorales deben contribuir a la estabilidad del momento político. ¿Piensa usted que contribuyen a la estabilidad de este momento político? Sí, necesariamente contribuyen. Todos los que son los elementos que pudieran abondar a la revisión de las leyes necesariamente tienen que llevar. Resolver el tema de la proporcionalidad, eso le brinda estabilidad a muchas organizaciones con fines políticos y a la misma sociedad. No puede ser posible que tú tengas un elector, muchos electores que se reúnan y apoyen una personalidad en particular y esa personalidad no esté en el Parlamento. Eso ayuda a la convivencia política y a normalizar lo que de verdad tiene que estar en el Parlamento Nacional. En otro tema, Venezuela inició la fase de postulaciones para la elección de los jueces de paz. Hay quienes señalan que estos jueces de paz constituyen una politización de la justicia. ¿Cuál es su opinión? Mira, no, de verdad que ese es el enfoque, pero cuando tú te vas a la ley de justicia de paz, tú la revisas, tuve la oportunidad, no compartimos en aquella oportunidad la discusión porque es un acuerdo de todos los parlamentarios de que no íbamos a participar en las leyes comunales, ¿ok? Que estaban adelantando el Ejecutivo Nacional. Ahora, una vez que se hace ley, ¿qué te toca a ti como venezolano, como parlamentario? Una vez que se hace ley, automáticamente tenemos que cumplir con ella y buscar la manera como la viabilizamos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando en el año 98, en el 99 fue la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esos tiempos muchos adversamos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por ese elemento que le habían colocado de bolivariano y ahí se generó una diatriba durante un poco de tiempo, un par de años. Y resulta que han transcurrido 25 años y los grandes defensores de la
Constitución, hoy día somos más los que adversamos al gobierno que defendemos más la Constitución. Entonces, ¿qué significa? Esto es un avance que la sociedad va llevando progresivamente. En el caso del empresario, tiene que pagar, no le gusta el pagar el impuesto, no le gusta, no está de acuerdo con el pago de un impuesto del 3% el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero tiene que pagarlo porque tiene que cumplir con la ley. Y así sucesivamente, los tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia emite sentencias que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero que necesariamente tenemos que acatarla. Hoy día, la Ley Orgánica de Justicia y Paz es una ley orgánica y las leyes orgánicas se conforman en este país con una mayoría de las 2/3 partes del Parlamento. Y en este momento, el Parlamento Nacional, el gran polo patriótico liderizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene más de las 2/3 partes. En el año 2020, ustedes pueden revisar, nosotros hicimos muchas observaciones porque este era el camino que iban a implementar políticamente los partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y nosotros llamamos a la participación en el año 2020 precisamente para evitar este tipo de situación, por lo menos para tener 1/3 del Parlamento y evitar que la mayoría calificada de las 2/3 partes impusieran leyes orgánicas con las que podemos no estar de acuerdo. Una vez que se materializan, automáticamente son leyes de la República y tienes que cumplirlas. Y pasas a la otra fase, vamos a estudiar la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué aportes le da la ley a la sociedad? Eso es lo que creo que hoy por hoy debemos nosotros entrar. ¿Cuáles son los elementos positivos que usted observa en la elección de los jueces de paz? Mira, los jueces de paz pasan a ser esas personas que, inclusive, yo creo que hay jueces de paz inspectores, hay siempre el venezolano que ayuda a la resolución del conflicto entre un par de vecinos, situaciones que se presenten, que colaboren en solucionar cualquier tipo de situación, y esos son los jueces de paz, son personas que deben ser electas con unas condiciones que está establecida en la ley, que tienen que ser mayor de 25 años, venezolanos por nacimiento, de estado seglar, residir durante 3 años en la misma localidad, ser de reconocida solvencia moral. Esa persona que va a ser electa como juez de paz, pues depende de cómo funcione, porque tenemos que pueden ser uninominales, que pueden ser 3 jueces. Esa persona es la llamada a la conciliación, al diálogo, a mantener la paz dentro de la comunidad, a solucionar los problemas. Algo muy bueno que tiene la ley, aparte de toda la estructura, que es un soporte que puede tener los órganos de justicia. Cuando tú te revisas cuáles son las atribuciones o qué contempla la ley lo primero que te dice o que te establece precisamente es la defensa de la mujer. Ahí, en ese momento, donde hay que esperar al día siguiente para acudir a una fiscalía, para acudir a un tribunal, resulta que la inmediatez, ¿por qué? Porque está ahí, la persona que va a ejercer de juez de paz está ahí, en la localidad, y puede resolver problemas de violencia de género. La ley protege a los niños, niñas y adolescentes, la ley protege a los ancianos, a los vulnerables. Esos son los elementos que nosotros estamos llamados a visibilizar con el objeto de que la población conozca la ley. Y es bueno que la población la conozca. Insto inclusivamente a las escuelas de derecho y sobre todo a los estudiantes de derecho a que estudien la ley, porque es necesario conocer la ley, pues ese va a ser uno de los marcos jurídicos que se están implementando. Y eso es lo que queremos. ¿Qué queremos? Podemos conciliar allá abajo sin necesidad, en la misma localidad, en el mismo espacio geográfico, en la urbanización, en el pueblo. Podemos conciliar y resolver los problemas. Si lo podemos hacer, descongestionamos el sistema ordinario de justicia. Brevemente, porque ya casi se nos acaba el tiempo, para finalizar, ¿estos jueces de paz van a tener articulación directa con los organismos de seguridad del Estado? Sí, está contemplado que ellos pueden llamar al organismo de seguridad. No solamente eso, sino que en 90 días, es decir, el 12 de enero del año 2025, tienen que existir ya los reglamentos, se fue instruido, la ley lo contempla, que el Tribunal Supremo de Justicia debe emitir los protocolos, las resoluciones y todo lo concerniente para la aplicación de la justicia. Gracias por habernos acompañado, doctor Salazar. Gracias a ustedes por haberme invitado. Miguel Salazar, presidente de COPEI. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.